El Instituto Arias Montano, la institución científica española que se dedica al estudio y a la investigación del patrimonio cultural judío, tiene dos publicaciones periódicas de grande prestigio e importancia. La primera y la más veterana, Sefarad, publica artículos, revistas y estudios sobre los diversos aspectos históricos y culturales del judaísmo de España, mientras que la segunda y más joven de estas revistas, Estudios Sefaradís, se dedica a la cultura de los judíos sefaradís, o sea, los descendientes de los que fueron expulsados de España en 1492. Estos días recibimos el segundo número de esta revista, que ya estamos esperando con despaciencia después que el primer número había aparecido unos 5 años atrás, en 1978. El nuevo número de Estudios Sefaradís es de tanto más interesante que él se dedica enteramente a la obra y a la personalidad de Cynthia Cruz, una de las personas que más se distinguieron por su labor de investigación en el campo del judeo español y de su folclore. Cynthia Cruz era una mujer remarcable no solo por sus conocencias lingüísticas. Ella conocía a la perfección el inglés, francés, español y alemán, y en una más chica mesura el portugués, italiano, romano, turco y más, sino que también por el entusiasmo con el cual se dedicó a la investigación del judeo español, viajando para esto de Inglaterra a Rumanía, Yugoslavia y Grecia. Una idea de la causa, o una de las causas que la pusieron a escoger este campo de estudio justamente, nos es dado por un chico artículo que escribió ella misma en el judeo español que se empezó en los Balcanes y que fue publicado en 1935 en el jornal Acción Prensa de Salónico. Así escribe Cynthia Cruz en este artículo. Me demandaron que vos escriba unas cuantas palabras acerca de mis estudios sobre el judaísmo. Nací en Liverpool y cuando me hice más grandecica, estudié en las universidades de Cambridge y Londres. Estudiaba el francés, el italiano y el castellano, y no sabía nada de los judíos desterrados. Ama un día de los días, sentí hablar a un judío por la calle, y todo estaba yo entendiendo. Me dije entre mí, ¿qué es esta fabla tan dulce, que es el castellano del tiempo de los reyes católicos, y que Pichín está saliendo de la boca de un hombre de tiempos modernos? Pregunté a muchas personas, no lo sabían decirme. Ma por fin encontré una persona más entendida, y en súbito me se hizo todo claro. Del momento tuve la idea de viajar y estudiar esta lengua. Me fui a Bucarest y percorrí de fallar gente que ainda supieran hablar la lengua pura de sus padres. Ama en baldes. Ya hay unos cuantos que saben hablar. Ama el judaísmo se está perdiendo muy deprisa, como ya se perdió en Italia y en otros países. Después me fui a Monastir y quedé encantada de sentir un lenguaje que no tenía nada del jargón. Y más lejos ella justa. Me fiz un placer mucho grande de estar en Salónico y al otro año espero poder publicar romanzas y consejos escritas en español que acogí en esta ciudad tan hermosa. Ahora veréis cuánto hermoso es el español, o mejor dicho, el castellano balcánico. Ma ainda antes de su promesa en este artículo, Cynthia Cruz ya había hecho una importante contribución a la investigación de la cultura judeo-española con su libro Recherche sur le judeo espagnol dans les pays balkaniques, o sea, búsquedas sobre el judeo español en los países balcánicos. En este libro, que salió en el año 1930, ella publicó textos de cantes y consejos en judeo español que había recogido en Bucarest, Salónico, Monastir y Skopje, juntos con un ancho estudio filológico basado sobre estos textos. Ella publicó también un grande número de artículos, así que más textos de consejos y cantigas, recogiendo al mismo tiempo materiales para más libros, artículos
y mismo para un diccionario judeo-español. Mas su muerte no le permitió de realizar estos proyectos. Después de su muerte, todo el material que había recogido fue entregado al Girton College de la Universidad de Cambridge, que llegó a un acuerdo con el Instituto Arias Montano para la publicación de una parte de este material, lo que ya fue hecho ahora en el número 2 de la revista Estudios Sefaradís. Esta revista, o sería más justo decir este libro, siendo que tiene más de 300 páginas, incluye una presentación del Dr. Yaakov Hassan, que es también el redactor de la revista, 4 estudios sobre aspectos diversos de la obra de Cynthia Cruz, firmados por algunos de los más eminentes expertos en este campo, como los profesores Armistead y Silverman y las doctoras Reginette Habusha y Paloma Díaz Mas, una bibliografía de todo lo que fue publicado por Cynthia Cruz, otros unos cuantos artículos sobre temas diversos, y en fin, más o menos importante del resto, los textos de 9 consellas y 36 cantigas y romanzas que ella recogió en Salónico y en Sarajevo, mas no habían sido publicadas hasta ahora. No menos importante, dijimos, porque enmeldando los textos de los cantes, por ejemplo, podemos ver en qué mesura ellos están ainda vivos en la memoria de personas de nuestra generación, y esto malgrado que ya pasaron más de 50 años desde su publicación por Cynthia Cruz. Un buen ejemplo de esto es el cante Noches, Noches, con el cual terminamos este programa, y que vos rogamos de oír tal que lo registramos de boca del señor Abraham Altaraz, originario de Yugoslavia, cante que es idéntico casi palabra por palabra con el texto publicado por Cynthia Cruz. Noches de noche, buenas noches, noches son de enamorar. Ay, noches son de enamorar, dando vueltas por la cama, como el pez nella